Para nadie resultará desconocido el nombre de Pepe Chedraui Bodib. Su fama pública le rodea desde las raíces familiares. Su padre fue uno de los libaneses más influyentes, cercano al grupo Atlacomulco. Y desde hace varios años, y debido a su cercanía con el núcleo que rodeaba a Enrique Peña Nieto, Pepe Chedraui se convirtió en un personaje más político. Desde 2013 buscó la candidatura del PRI a la presidencia municipal de la capital y entró en franca competencia con Enrique Agüera en aquel entonces. Sabido es su directorio de relaciones de Carlos Slim para abajo, pasando por el sector militar y eclesiástico. Y desde entonces, una lista de aspirantes a gobernar la ciudad no está completa sin su nombre, Pepe Chedraui. La fuerza de Morena tiene un magnetismo, atrae a los polos opuestos, hace milagros, convierte a los tricolores y blanqueazules, aunque esta fuerza pudiera poner en peligro la estabilidad interna del movimiento que busca consolidar la cuarta transformación. La llegada de Pepe Chedraui a Morena pudiera tener dos razones. La primera es que el PRI no pudo imponer candidato en la capital y deberá plegarse a los intereses del Partido Acción Nacional bajo una premisa. Para Eduardo Rivera es fundamental mantener el control político de la zona conurbada para cumplir con el verdadero objetivo de su participación en 2024, que no es precisamente ganar la gubernatura, más bien abrir los espacios para ganar diputaciones federales. El objetivo es ese, no dejar que Morena tenga mayoría legislativa. La segunda razón del cambio de camiseta de Pepe Chedraui es que el grupo de empresarios que le ha venido apoyando en su intento de llegar a gobernar la ciudad mantiene excelentes relaciones con Morena y eso abre los espacios para dar cumplimiento a un objetivo ajeno a la ideología, a la política, pero cercano al funcionamiento de los grupos, del establishment aldeano. La ciudad es un gran negocio y los grupos necesitan a un facilitador de los negocios más que a un perseguidor. Así las cosas, la llegada de Pepe a Morena está envuelta en papel de celofán y con moño, y con una amplia dedicatoria a quienes respaldarían al Frente Amplio por Puebla. Entiéndase bien, no es un asunto personal, es cuestión de negocios, aunque eso deje fuera a los fundadores que recibirán otro premio. En fin, nada nuevo bajo el sol. En el siglo XV existió un predicador en Florencia, Girolamo Savonarola, que convenció a los nobles ricos de abandonar los lujos y combatir la corrupción. Sus sermones, un tanto apocalípticos, tuvieron aceptación y se dieron casos de quema de ropajes y adornos. A esa escena se le llamó la hoguera de las vanidades. Y por lo visto, se repiten las historias. O por lo menos, así me lo parece. Aquí estamos los que estamos, don José Manuel Rodoreda y el Muy doctor Luis buenos Ignacio días. Arbezú. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. ¿Cómo me les va? Así dicen en Centroamérica, en Sudamérica, ¿no? ¿Cómo me le va? Bueno, pues voy a iniciar el programa con un asunto que me causó mucha curiosidad. No tiene nada que ver con la política. Bueno, puede que sí, puede que sí. Resulta que hace 800 años, 800 años, Francisco de Asís, que luego llegó a ser santo, hizo el primer, en España se le llama Belén, a lo que en México nosotros llamamos nacimiento. El primer Belén, o sea, la representación con figuras, creo que el primero fue con personas vivas, y esto trajo como consecuencia pues la tradición de los franciscanos en todas partes por donde fueron de hacer nacimientos en relación a las fechas del
24 de diciembre. Y ahora van a hacer uno que se me hizo verdaderamente interesante, miren. El pesebre viviente que reúne a 900 figurantes, es decir, 900 personas de toda Cataluña en Montserrat. Desbordará la montaña. Es la primera vez que todos los belenes vivientes catalanes, yo no sabía que en Cataluña se hacían belenes vivientes, se unen en una presentación, batiremos récords. El evento conmemora los 800 años del primer Belén de la historia de la mano de San Francisco de Asís en Italia. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Se imaginan cómo va a estar la abadía de Montserrat, toda la montaña? Eso va a ser verdaderamente impresionante. ¿Cómo ven? Qué cosa tan bonita. Pues Yo no interesantísimo. sabía, no tenía ni la menor idea de esto, ¿eh? No, yo tampoco, por eso me asombró. O sea, habrá un templo romano, un campamento, algunos personajes bíblicos, por supuesto María, o sea, se va a desbordar, dicen aquí, la montaña de Montserrat. Lo curioso es en qué parte de la montaña lo harán. No, pues ¿Dónde nada está más donde está el camino dice en la para la... montaña, o sea, no hay tantos datos, pero van a juntarse 34 belenes de todo Cataluña. Se realizará durante 2 turnos, de las 10 a las 11 y de las 12 a las 13 horas del mediodía. El itinerario será circular y conducirá a los visitantes por todo tipo de escenas donde habrá la representación de todos los pesebres catalanes. El 95% son clásicos porque significan la vida de 2000 años atrás, pero hay una minoría que reproduce la vida y los oficios de los últimos siglos. Se me hizo muy interesante este tema. Muy Cultura, interesante. no tiene nada que ver con la política, con la cultura. Estaba yo pensando en qué parte, porque las explanadas, pocas explanadas que hay, no están normalmente atascadas No, pero de ha de los ser pasos. a lo largo de la, o sea, en el terreno propio de los caminos de la montaña, no en donde se estacionan los autobuses y los turistas, No, desde luego hoteles. que. Tiene que Pues ser estaba yo pensando esto. en donde el terreno se preste para darle el toque de las cuevas, del campo, pues, tiene que ser así. Me hizo muy interesante, pero bueno, Está muy cultura general. interesante. A ver, Eh, pues resulta que nuestro presidente le echó los canes a la esposa de Biden. Esto que dijo, esto que dijo el presidente de los Estados Unidos en la reunión privada, bueno, no privada porque fue ante la prensa, y dijo que estaba cautivando a su esposa. Hoy, este domingo, Jorge Cepeda Patterson le dedica un espacio a ese tema y dice, pues, ¿qué le habrá dicho? O sea, ¿de qué le habrá hablado? ¿Le habrá contado algunas cuestiones mexicanas de la comida, de las artesanías, o le habrá hablado del humanismo mexicano? ¿O de qué habrá hablado? Pero es obvio que tuvo una charla con ella que ha de haber sido muy interesante para ella y que ella en la noche pues, duerme con el presidente de los Estados Unidos. Le ha de haber dicho, oye, qué cautivador es el presidente de México. Y entonces Biden usó esto para, eh, al estilo gringo, ¿no? Estas anécdotas, estos chistes con los que se inician algunas intervenciones de pues, los políticos y que hacen que las tensiones se vayan diluyendo, ¿no? Me preocupa, dijo Biden, más o menos, palabras más, palabras menos, que mi mujer piense que usted es un cautivador. Me parece interesante el enfoque porque sucede en una reunión internacional de la APEC, donde estuvieron los presidentes de todos los países que tienen que ver con el comercio en el Pacífico y que la presidenta peruana, a la que el observador no quiere ver ni en pintura,
y que trató de evadirla, pues también estuvo presente y le dieron un lugar principal en el centro de la fotografía oficial. Y al presidente de México lo pasaron hasta atrás y además como que lo tapaban, ¿no? Esto creo que son mensajes bien interesantes, el tema de la participación de China en relación con la producción de fentanilo, los Estados Unidos, Canadá, los acercamientos que tuvo López Obrador. Es la primera vez que se presenta en un foro internacional donde tiene que sujetarse a los sistemas de la seguridad de los Estados Unidos, del servicio secreto que le llaman allá, y que es muy riguroso porque depende la vida de las personas que están ahí de ellos. Eh, ¿Quién sabe si lo volverá a hacer? ¿Quién sabe si en los próximos meses lo veremos de nuevo en un foro internacional? Pero creo que es interesante. Otro tema más aldeano, más local, es que el Frente Amplio ya dijo que va a ir o sea, PRI, PAN, PRD van a ir juntos en las candidaturas de 75 municipios del estado de Puebla. 75. Hace pensar esto que el de la capital sea dentro de estos 75. Y la afiliación de Pepe Chedraui a Morena, que ha venido a desconcertar a todos los grupos políticos del PRI y del PAN. La sentencia que ya dijo Jorge Estefan Chidiac, que es algo así como el dueño de pues, la franquicia tricolor, de que con la salida de Pepe, y da a entender que se debe a que el PAN no aceptó que Pepe Chedraui fuera el candidato a la presidencia municipal, se van a ir muchos otros priistas con él a Morena. Y el enojo de Alejandro Carvajal, que se siente el candidato natural de Morena, por la capital, de pedirle al gobernador piso parejo para los aspirantes. Y en medio de eso, la respuesta del gobernador también muy seria, fuerte, diciéndole que no hagan caso del manejo de las noticias, porque esa es parte de la estrategia que tienen ellos, no dijo quiénes, pero dijo ellos, de confundir, de soltar información que no es precisa y que asegura que habrá piso parejo. Creo que las cosas se calientan interesantemente en la capital. La postura del PAN de sostener a como de lugar a Mario Riestra en la dupla junto con Lalo Rivera, pues es un asunto que pudiera tener en consecuencia que Pepe Chedraui fuera el contrincante. Y yo sí me he puesto a pensar y a calcular el efecto que podría tener una contienda de ese tamaño. ¿De qué lado van a estar los empresarios? ¿De qué lado va a estar la sociedad? ¿De qué lado va a estar la iglesia? ¿De qué lado van a estar los políticos tradicionales, los moralistas, refiriéndome a Melquiades, los piñistas o los morenovallistas o los galistas? ¿De qué lado van a estar? ¿Con Mario Riestra o con Pepe Chedraui? Y creo que este asunto puede dar un coletazo bien interesante, porque si pierde la capital el PAN, Lalo Rivera no tiene ninguna posibilidad de ser gobernador, ¿eh? Hay una importante aportación de votos en la zona conurbada. Un mosco ha de ser un enemigo del sistema. Acaba de morir. Doctor José Ojeda, buenos días. Doctora Claudia Ramón Pérez, muy buenos días. Aquí estamos platicando de cosas pues que se nos ocurren. En fin, temas. Señor Rodoreda, hizo usted la tarea. Por cierto, les mandé un artículo, no sé si lo leyeron. Sí, ¿Sí lo leyeron? nos los mandaste y además estaba puesto ahí en El portal. en el otro, ¿En el otro? ¿Cuál en es el otro? Telegram, en Telegram también lo pusiste. Sí, la popularidad del presidente mexicano se dispara mientras el país sigue sumido en la confusión. La cabeza es muy buena, ¿eh? Es una versión de The Guardian y dice, el programa de pensiones del presidente aumentó su índice de aprobación, pero tiene deficiencias. Y bueno, es un análisis muy, muy amplio y creo que vale la pena si quieren comentarlo, porque esto junto con otro que hizo Prensa Latina sobre
el humanismo mexicano y el tema de la izquierda mexicana contra la derecha. En fin. ¿Quién comienza? Yo nomás traigo un tema, Diga que usted, es señor. la jugada maestra que está haciendo el presidente para tener la corte, los ministros suficientes en la corte, ahora sí, sin traidores, como él les dijo, a quienes nombró para el año que entra, que es cuando se juega el todo por el todo. Hay un ministro que todavía falta de salir y que hay que renovarlo, y la jugada maestra que está haciendo ahorita con los nombramientos que está proponiendo y jugando con la ley para tener ya en concreto, volver a tener 3 y gente que le va a decirle, o sea, va a ser fieles y fieles al presidente. Y el año que entra nombra el 4. Al nombrar el 4 ya logra ganar todas las inconstitucionalidades que se presenten, las logra ganar, porque acordemos que para que pase y se declare inconstitucional la ley completa, se requieren 8 votos a favor, ya nomás va a tener, él ya va a tener 4, entonces solamente van a quedar 7 por el otro lado. Más era plantearlo, porque creo que es un tema que está muy interesante, es una jugada maestra, siguiendo lo que marca la ley. Si ahorita manda a 3 posibles nombramientos que los pueden rechazar el Senado, más que vuelve a mandar otros 3. Y si el Senado dice que ninguno, él nombra directamente. Ojo. Y eso lo puede hacer con el siguiente también, porque hay un ministro que sale, creo que a mediados de año, o antes de mediados de año. Entonces, Quisiera sí es una pensar jugada maestra. que hace como 40 años también se diría algo similar, ¿no? Que están quitando a los ministros que no van en la línea presidencial del presidente en aquel momento. No, aquí la jugada está. No. Buscaba poner a sus cuates o a sus leales, ¿no? Que no es parte esto del juego de salud, ejercer el poder, poner a tus leales como La única cosa es, Jesús Manuel, la única cosa es que la reforma fue a que hubo una rotación tal de ministros para que cada presidente pudiera nombrar máximo 3. O sea, durante un periodo presidencial, 3 ministros terminan su periodo y entonces son los nombramientos. Este señor ya lleva más. Primero la salida del que acusaron, que después resultó que no era tan grave su delito, Medina Mora. Después, esta salida del actual, bueno, del expresidente Saldívar, y el que le toca todavía el año que entra. Está bien. Entonces, está jugada, la jugada está jugada maestra, hay que reconocerla. Cautivadora. Y controla completamente la Suprema Corte. Bien. ¿Algún comentario de esto, señores? Sí. Perdón, Pepe, creo que iba a decir algo. No. No, Pepe queda. Bueno, no, Pepe se espera a cuando se caliente más el programa. Okay. ¿Algún comentario sobre lo que acaba de proponer el señor excelentísimo? Sí, la verdad es eso, que sigue siendo cautivadora la política del presidente, yo sí creo eso, ¿no? Y relacionado precisamente con ese artículo de The Guardian, que la popularidad a pesar de todo sigue aumentando. Y quisiera detenerme en ese a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo depende cómo lo veamos también. Pero por otro lado, tenemos que recordar que el día de hoy, que va a ser 20 de noviembre, empiezan formalmente ya dentro de las campañas el manejo sobre todo de spots en medios. Y esto va a empezar a abrir un campo de batalla electoral que antes no había. O sea, hace un momento, hasta el día de hoy,
la mayor parte de las situaciones se planteaba en programas, en comentarios en la prensa, en comentarios en los diferentes Sí, espacios. sí, pero ya nosotros ya tenemos 2 espacios vendidos Claro, y a partir para de ahora el programa de lunes. Para el programa de lunes es el que más alto cotiza. Y, y esto abre lo que algunos especialistas en mercadotecnia política hablan de los diferentes espacios de guerra, ¿no? O sea, los militares manejan en geopolítica, pues la guerra en tierra, la guerra en mar, la guerra en el aire, ¿no? Y normalmente en mercadotecnia política se manejan dos, que es la de tierra y la del aire, ¿no? La de tierra es lo que hace López Obrador todo el tiempo y que lo ha venido haciendo desde hace, creo que desde que 40 hace, años. pues sí, fácilmente, ¿no? En el que va caminando, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, si es que sale en toda, porque todavía falta un tramo para ver si se decide, pero todo parece ser que sí, si es que se definen como candidatas, por un lado Xóchitl Gálvez y por otro lado Claudia Sheinbaum, pues ninguna de las dos está muy acostumbrada a estar haciendo campañas de tierra. Va a tener la fuerza, sobre todo Sheinbaum, del camino andado por López Obrador. Y ahí creo que va a ser muy difícil que algo se pudiera modificar. Pero en el término de los spots, yo creo que hay muchas cosas que sí pueden modificarse, porque además de que la memoria se olvida, porque es curioso cómo de repente olvidamos, la memoria no recuerda cosas y ahí se manejan muchas situaciones interesantes, sobre todo de carácter simbólico. Por otro lado, hay mucha gente joven que va a votar, porque cada 6 años pues, se suman todos los mayores de 18 años. En este momento, si no me equivoco, me corregirá Pepe Ojeda, serán como unos 2 o 3 millones de jóvenes que se esperan que por primera vez Esos voten son los votos en que esta se elección. lleva Movimiento Ciudadano Y con el ese es resto. el otro punto. Normalmente están comentando que Movimiento Ciudadano le va a quitar votos a la oposición y va a ser Esquirol de Morena. Yo creo que le va a quitar votos a los dos. Sí, Y no claro, creo que claro. y no creo que les interese ganar mucho, sino creo que ahora que regresa, por ejemplo, Marcelo Ebrard a Morena, ¿no? Y regresa pues, abrazando gente, diciendo que qué bueno que le hicieron caso y que todo salió bien, ¿no? Este, bueno, esto va a estar interesante. Quiere decir que posiblemente lo que esté buscando el ciudadano es el fin de la balanza para la negociación después en los puestos en el Congreso, ¿no? Y esto puede también ser muy interesante. O sea, creo que vamos a entrar a una etapa totalmente diferente. Empecé a ver los spots del PRI, aparecieron ya los primeros. Este, y bueno, a mí en lo personal no me atrae mucho, pero eh, no soy el caso de la mayor parte de los votantes. O sea, la gente de mi edad ya no es un voto quizá muy significativo para la próxima elección. En cambio, jóvenes, clase media, en este momento, pues sí puede ser significativa, sobre todo, por ejemplo, en el caso de lugares como la ciudad de Puebla. Entonces, creo que sí va a ser importante lo que señalas con José Chedraui. Obviamente, eso fragmenta cantidad de cosas que ya de por sí se veían más o menos fragmentadas, pero quizás se ven un poquito hacia dónde pueden ir las cosas más que si la fragmentación existe o no. Y el A problema ver, creo yo, que yo, yo creo que no es solamente que demuestren que se fragmenta, demuestran que no hay ideología. es Hay un pragmatismo un interés total. absoluto. O sea, Claro. esas clases que daba Manuel Díaz Hida hace 50 años sobre el pragmatismo, el funcionalismo, yo creo que no las tomaron, nadie se enteró, pero Exactamente. pues es que eso es lo que está pasando, como no funciona acá. Por eso hay que releer a Bauman constantemente, La sociedad líquida. Hay que Sí, leer porque cambian de taxi a Uber o a Didi y luego sí, se regresan impresionante. al taxi y luego piden un aventón. Sí, impresionante. Entonces, este es el punto. Yo creo que uno de los grandes elementos que van a faltar de lo que pienso que hablaba el presidente, que llevaba la atención a este cambio, de esta transformación, de esta 4T a la que se ha manejado así, es que para que sea efectivamente una 4T tiene que culminar ahorita y parece ser que las prácticas políticas siguen siendo las mismas, ¿no? Siguen siendo las mismas, definitivamente. Entonces, este es el punto donde se puede poner interesante. Y en ese sentido, pues aunque no lo crean con toda la diferencia, pues creo que la moneda está en el aire. Ahora,
Lo que va a contrarrestar, para mi gusto, la política del aire, que donde creo que los medios que van a apoyar a Xochitl son más diestros, o al menos tienen mayor experiencia, o al menos internacionalmente son más renombrados. Creo que lo que les puede pegar ahí, porque en tierra no creo que le peguen, es precisamente los resultados del presidente. Si en este momento, por ejemplo, aparecen frases como es que es una persona cautivadora por parte de la esposa del presidente de Estados Unidos, si aparece con el presidente de China, ¿no? Por ejemplo, en la manera como o la manera como habló de su discurso frente al mismo presidente Biden, o sea, ese tipo de cosas creo que pueden contrarrestar mucho el efecto de la mercadotecnia política en medios, ¿no? Que es, digamos, el, el bastión que les queda a la gente de la oposición, ya que no tiene ideología. Si en los primeros meses, o sea, de aquí a diciembre, no se ve ahí un repunte fuerte para la oposición, pues yo creo que ya el año que entra sería una cosa un poco menos complicada para el partido oficial, ¿no? Esa sería un poquito mi idea, ¿no? Bien. ¿Algún comentario sobre lo que acaba de decir el doctor Luis Ignacio Arbezú? Nada. Muchos, pero Les valió madres tu comentario, doctor. Mejor ahorita regreso. Igual que a mí, doctor. Regresamos. Pero sí, es interesante muchas de las cosas que dijo. Incluso tomé algunos 2 elementos que ahorita los junto con lo que me toca a mí desarrollar. Muy bien. ¿Quién sigue? Bueno, no hemos comentado lo que pasó en España, ¿eh? Una de las concentraciones históricamente más grandes que ha vivido España en contra de la decisión de la ley de amnistía contra Puigdemont. ¿Así se dice? Puigdemont. ¿Cómo? Puigdemont. Es que el catalán es catalán, tiene que hablar. Es que hay que hablar con las papas en la boca. Con la papa dentro de la boca, claro. Bueno, lo de España está también muy interesante. Bueno, ¿quién sigue? Doctora, estás muy seria hoy. Sí, ¿verdad? Siempre me tomo ese. No, estaba buscando los datos de los padrones de beneficiarios en México, porque ciertamente una de las cuestiones que están mencionando y que se menciona en la nota que ya comentaban es precisamente eso, ¿no? En qué se basa la popularidad del presidente o por qué. Y en este sentido, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con primero, el hecho de que el presidente habla su lenguaje, ¿sí? A mí me ha costado trabajo, reconozco, entender esto por vivir en una ciudad, por mi formación, y cuando platico con mis tíos, cuando platico con mi familia, que la mayor parte está en Tabasco, ¿sí? Me encuentro con eso. Lo que pasa es que lo veían diferente, ¿no? Yo les he comentado, mi familia, gran parte de mi familia es tabasqueña, otra parte está en la costa de Oaxaca, adelante de Juchitán. Y y bueno, pues nosotros somos una familia bastante grande, empezando por los 11 tíos. Entonces, cuando yo veo esto y platico con mis primos, platico con la familia en general, me encuentro con que, en primero, ellos sienten que habla su lenguaje. En segundo, los apoyos han sido fundamentales, ¿sí? En ese aspecto. Y esto, y lo defienden a capa y espada, ¿no? Eso es otra de las cuestiones em, que de repente uno encuentra. Pero además, si ustedes ven cómo están estructurados los programas, pues alcanza para diversos sectores de la población, ¿sí? Por lo general nosotros hablamos del programa para personas adultas mayores, ¿no? Y en ese sentido, déjenme decirles, en donde yo nací, pues hay un solo cajero Santander, hay 2 bancos, pero hay un banco del bienestar, ¿sí? Entonces, son de las cuestiones que uno toma en consideración cuando ve esto, ¿no? Es más, yo me doy cuenta de cuándo cuándo cae la pensión, por las largas colas que se forman,
¿sí? Ujú. Entonces, que yo digo, bueno, pues ¿qué regalan? Hasta que ya me dijeron qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los elementos que ha contribuido. Y también, yo creo que se los mencionaba ya el doctor Arbesu, mi casa, la casa donde yo nací se inunda, ¿sí? Entonces, toda esa zona, Ah, pues sí, nos dijo el doctor, efectivamente. sí, y se inunda terrible, ¿no? El problema está en que si no dragan el río, ¿Desde esto hace sube. cuánto que se te inunda? Uy, eh, yo recuerdo así la inundación de 1999-2000, el agua subió Sí. en la casa 2 metros. ¿Y no has pensado en cambiarte de casa? Pues sí, Digo, en ese porque sentido, si tanto se inunda, pues como que ya sabes que se va a inundar, pues sí, pero también ha pasado pues la cuestión de los recursos, ustedes lo saben, recursos económicos para comprar otra casa. Es una zona, platicamos, doctora, platicamos. es una zona que lamentablemente se convirtió en una zona caliente, ¿no? Somos la zona cercana, la zona que está entre Veracruz y Tabasco, ¿sí? Zona de paso de migrantes. De hecho, para evitar la carretera pasan por el río, pasan por Tabasco y de Tabasco cruzan el río justo donde conecta con el Golfo. Y esto ha provocado, bueno, pues que varios accidentes, ¿no? Tanto que se vuelquen las lanchas, hay ahogados, que los propios policías municipales persigan los camiones, muchas situaciones que han llevado incluso a problemas de índole internacional, ¿no? Porque en una de las ocasiones los policías tirotean el camión que lleva a los migrantes, estos buscan alcanzar la carretera federal, ¿sí? Logran alcanzarlo, pero para esto se vuelca el camión y bueno, hay muertos y este tipo de situaciones, pues cuando llega el recurso, ¿no? Que les dan despensas, que les dan las botas, y me llama mucho la atención cómo se articulan, ¿no? De repente veo que sale uno de mis hermanos y dice, ya va todo el mundo, le digo, ¿por qué? Es que acaban de avisar los vecinos que ya están repartiendo las despensas, ¿no? Y están repartiendo los enseres de limpieza. Y yo todavía pensando en el padrón de beneficiarios, no, en ese sentido no es el caso, ¿no? Nada más, en todo caso, agarra tu credencial de lector para poderte verte beneficiado. Entonces, estas cuestiones indiscutiblemente, pues, hacen que el presidente, a pesar de muchas situaciones, a pesar de la violencia, ¿sí? Yo les comentaba también que hay ocasiones que a las 7 de la noche, pues pocas almas en la calle, a Calle. las 8, ni quién, ¿no? Un día que se me ocurrió salir porque se me acabó el café y estaba yo trabajando, y cuando regresé hasta regañada, ¿no? Por haberme salido a esa hora, ¿no? Le digo, peor que quinceañera, por la situación que llega a darse en determinados momentos en la zona, ¿no? Entonces, todos esos recursos, pues indiscutiblemente tienen un impacto. Alguien me preguntaba, por ejemplo, de cómo opera este programa de aprendizaje, ¿no? No recuerdo el nombre, pero un taller se da de alta, llegan a los muchachos y entonces el acuerdo es, a ver, tú recibes la beca, tú recibes tanto y me das tanto, ¿no? Y entonces yo hago como que te enseño, tú haces como que aprendes y tenemos ambos recursos, ¿no? Entonces, me parece que esto ha llevado también a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando se mide la pobreza, resulta que son más mexicanos los que pueden comprar la canasta básica, ¿sí? Y eso hace que digan que la pobreza descendió, ¿sí? Pero no es que se estén generando empleos, no es que se esté generando inversión, más bien tiene que ver con los recursos que reciben a través de las transferencias que les permite comprar la canasta básica. El problema va a estar cuando esos recursos no lleguen y entonces ahí vamos a ver un descenso, que además es un tanto Por eso diferente tenemos que al votar peso. por Xóchitl, para que sigan Sí. llegando. Digo, perdón, por Claudia, para que sigan llegando. Y no Si el entendemos. mensaje es clientelar.
Claro, claro, y no entendemos que a final de cuentas se va a acabar el dinero, ¿sí? Porque no hay inversión y que es más redituable a largo plazo la inversión que la transferencia. Pero bueno, eso es difícil que la gente lo entienda, porque para empezar hay que, pues, apelar a que lo escuchen a uno, ¿no? Interesante. Oye, Es becas Construyendo el Futuro, Claudia, el programa que te referías. sí. Gracias, doctor. Oye, Oigo. en relación a ir reforzando un poco lo que está hablando Claudia, en el presupuesto aprobado para el 24, la partida más grande de recursos está en bienestar, la cual trae un incremento del 25% contra lo que se le dio en el 23. Y en pesos se resume en 109,000 millones de pesos más de lo que tuvo en el 23. ¿Cuánto es 109,000 millones de pesos más? Es un chorro de dinero, pero es precisamente más que lo que se está presupuestando para el año 24 en salud. En salud están presupuestando 96,990 millones. Y reforzando un poco más, me están sacando el dato, porque no lo tenía yo y lo pedí, de cuánto es lo que se está poniendo actualmente, cuánto está costando y cuánto es lo que va a ser el año que entra de las becas de bienestar, o sea, todas esas becas de bienestar. Sí hay el dato, salió por ahí publicado. Sí, pero más las pensiones que tiene que pagar el Seguro Social de Jubilación. El dato de todo lo que significa becas, pensiones. Pues si lo tienes, pásamelo, porque me lo están sacando. Te lo busco ahorita y lo mando. Porque según me dijo este amigo, un economista, es aproximadamente el 40% del presupuesto del año que entra. Y yo acabo de encontrar un dato también. Hay que levantarle un monumento al señor presidente por esta labor que está haciendo de darle el dinero a los mexicanos y no a los corruptos, y no nomás a 3. Y no a los corruptos intermediarios y a las 100 familias que dominan este país, ¿no? Miren, aquí acabo de encontrar un dato en función de los ingresos. nomás para decirlo, o sea, porque sí es peligroso eso. A ver, doctora, querías decir algo cuando te interrumpió comedidamente el señor Rodoreda. Perdón, Claudia. Comedidamente. Mil perdones. A ver, nada más ahí nos vemos. ¿no? Ahí nos vemos. Nosotros ven que luego revisamos los datos, como en 2022, 15,5 millones de mexicanos, es decir, el 12,1% de la población, recibía ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema y 56,1 millones, el 43,5% del país, por debajo de la línea básica de pobreza que se calcula con el valor de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria por persona en el mes. El Coneval decía que si no hubieran transferencias sociales, habría 3,5 millones de personas más en situación de pobreza y 2,4 millones más en la pobreza extrema, ¿sí? Esta información que les estoy dando estaba enlazada con la encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares elaborada por el INEGI, es decir, que son datos oficiales. Y más aún, dice, este informe reveló que los ingresos de los hogares más pobres de México están sujetos a las ayudas del exterior, es decir, a los apoyos del gobierno, las remesas enviadas desde otros países y las becas. Estas transferencias constituyen el 17,2% de los ingresos monetarios de los mexicanos, solo por debajo de los ingresos obtenidos por el trabajo. Nada más ahí está el dato. Muy bien. Y eso da idea de por qué la popularidad, a pesar pues de la situación. Que es el análisis que hace The Guardian. Todo esto, Pepe, vino por el comentario antes de que llegaras de una publicación, un análisis que hace The Guardian, de cómo es posible que en un país donde hay crisis, en términos amplios, la inseguridad, la violencia, etcétera, lo de Acapulco y qué sé yo, la popularidad del presidente sigue en aumento.
y se debe a estos tópicos. Bueno, ¿ya te toca, doctor Ojeda, o sigues jugando a paso? No, de una vez. A mí me parece interesante que empecemos por ahí. El analizar al presidente, de repente pudiéramos buscarle dónde tiene el cascabel el presidente, ¿sí? ¿Dónde tiene la posibilidad del presidente de entenderlo? ¿O quién le quiere poner el cascabel al presidente? Y me parece que ahí es interesante la manera en cómo se quiere o se pretende analizar a un presidente sui generis, eso es un hecho, un presidente que incluso en las pasadas nominaciones de, a, la, a la presidencia, perdón, a las gubernaturas, a las 9 gubernaturas, pues incluso también ahí, de repente, no necesariamente los favoritos en algunos lugares ganaron y no necesariamente los que parecía que iban a ganar. Hay una serie de variables que trae siempre el presidente en la mano y que de una o de otra manera sorprende, y eso hace que sea un presidente que en su visita a Estados Unidos o su próximo encuentro con el primer ministro de China, es decir, es interesante la manera en cómo el presidente se mueve. Pero ahí hay algo que también lo decía la doctora Claudia, que es fundamental. Y lo ha dicho de manera permanente el doctor Ignacio. Me parece que para entender al presidente, para encontrarle la cuadratura al presidente, pareciera que una sola variable, y que el presidente es verificable. ¿Sí? Y creo que esa es la parte más significativa, porque en Acapulco va a ser verificable, porque en todo lo que ha pasado de su sexenio, en lo que va de su sexenio, porque el presidente, sus niveles de aprobación no bajan, a pesar de todo el embate mediático, que si somos estrictos en ese análisis, pues ningún presidente había estado bajo el embate frontal, directo, el mayor número de medios de comunicación en México, a diferencia de Estados Unidos, que en Estados Unidos vimos lo que pasó o lo que ha pasado con los presidentes y con los poderes mediáticos que se han enfrentado con los presidentes. Pero también hemos visto cuando los poderes mediáticos le facilitan el camino a los presidentes. En México no habíamos tenido justamente esta disyuntiva, solamente habíamos tenido la disyuntiva de que los medios estaban completamente alineados a los desafíos que enfrentaban los presidentes. Y veíamos cómo enfrentaban los desastres naturales, pues con una tranquilidad y una soltura, ¿no? No había mayor complicación, ¿sí? Ahora vemos todos los embates que hay, pero todos los embates dirigidos a debilitar a un presidente. Y sí funcionaron. Funcionaron a tal grado de que los niveles de cómo el manejo de crisis del presidente, pero no ha sido el único. Lo que pasó con Acapulco ha sido cuando ha habido, o cuando su talón de Aquiles, que ha sido el tema de las marchas respecto al tema de la equidad sustantiva de género, ¿no? Cuando han salido a marchar. Y los niños con cáncer. Ha tenido varios y no ha sido, su manejo de crisis no ha sido el efectivo. Pero sin embargo, en la agenda se va perdiendo, y se va perdiendo porque va prevaleciendo el camino que él va trazando, que va marcando y que va obligando a que todos se alineen a ese camino. Que se alineen, pero es interesante, que se alineen no favorablemente, sino que se alineen en la crítica, en la discusión, lo que hemos platicado mucho de cómo el presidente, ¿sí? Manda, desvía la atención, cambia, saca chupacabras, y ahí la oposición se clava, pero la realidad es que no son chupacabras, sino son elementos
reales, tangibles, medibles, cuantificables. Y ahí es cuando la oposición, pues al final acaba perdiendo el terreno y el camino. Por ejemplo, que si fue a Acapulco o no fue a Acapulco el primer día, es tan fácil que el presidente en cualquier momento, si hubiera seguido la crítica, sacara una fotografía que estuvo en Acapulco ese día, ¿sí? Y entonces la oposición se queda, se desarma la oposición. Y me parece que aquí y es interesante entrarle a un terreno donde José Manuel lo ha referido muy bien. Cuando la oposición se pone, ¿sí?, a trabajar, a hacer lo que le corresponde, me parece que ahí es donde, pero no, ni siquiera pensar en la oposición partidista, ¿sí? Porque la oposición partidista es el vivo reflejo de lo que pasó en la Ciudad de México, ¿sí? Con lo que sucedió el día sábado en Puebla, con Alito y el revolucionario institucional y todo lo que esto representa. Es decir, la oposición, ¿qué es? La oposición partidista, pues ahí está, y ahí se circunscribe. Pero sin embargo, si lo analizamos en donde debería o donde hay una oposición real al presidente, es cuando empezamos a entrar al terreno de los expertos, donde ellos desagregan, donde analizan, donde se discuten los temas estructurales del país. Y ahí entró ahorita José Manuel, y creo que es súper significativo. ¿Por qué no analizar y discutir lo que representa el presupuesto? Por ejemplo, lo que representa la inseguridad, y eso lo hemos comentado, yo lo he referido en diversas ocasiones, que el principal problema del país, ¿sí?, es el tema de la inseguridad. Pero es tan complejo el tema de la inseguridad que el presidente, de una manera muy hábil, siempre lo saca de la gente. Y siempre trata de subordinar el tema de la inseguridad a otros temas como el tema de la corrupción y el tema de los programas o de sus grandes obras, ¿no? Sus comentarios son de que el tema de la inseguridad es un tema estructural y que hay que resolverlo no de manera frontal, sino hay que resolverlo a partir de por qué se mete la gente a la delincuencia organizada, por qué más de 100,000 empleados tiene la delincuencia organizada, y que son datos impresionantes que colapsan cualquier comentario, análisis que pudiera hacer cualquier persona sin entender la gran dimensión que representa eso. Pero regreso, ahí es donde está, desde mi punto de vista, el principal elemento, donde la oposición sí puede articular, sí puede generar insumos fabulosos, importantes, pero sin embargo, ¿dónde está o cómo se construyen las agendas en los estados? Pues claramente hay una agenda social, pero ¿cómo esa agenda social va a entrar a una agenda de gobierno? ¿O cómo esa agenda social va a entrar a la parte mediática? Pues si a los medios tampoco les interesa eso. Y tampoco les interesa, pues porque cuando hablas de temas estructurales, ¿sí?, son poco atractivos a la población. ¿Sí? La población quiere ver, pues, cuántos muertos hubo en Acapulco, y si no son los más de 100 muertos, pues no es atractivo, ¿sí? Si no son de más de 2 dígitos, no es atractivo. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Cómo podemos empatar una agenda real, opositora, donde que sacude al presidente y que lo lleve a mover su presupuesto o mover su atención a atender los temas más importantes del país estructurales? ¿Cómo le hacemos si la oposición partidista anda por otro lado y anda peleando, ¿sí?, sus cuotas de poder y anda peleando su supervivencia? Hace un rato lo decían o lo decíamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora con el PRD, que ya se ha dicho mucho que desaparece, pero ahora con estos más? Pero también, ¿qué está pasando en los estados? ¿Qué está pasando, sí, ahora con Murat en Oaxaca? ¿Qué está pasando en Hidalgo? ¿Qué está pasando en Sinaloa, en Sonora? Donde los exgobernadores pues están desmantelando al revolucionario institucional, a los partidos. Murat Entonces, renunció y tan tranquilo, Alito. sí, y pareciera que no pasa nada, ¿no? Pareciera que no pasa nada. Y no pasa nada, pues porque si asume
la responsabilidad y el problema, pues ya debió de haber renunciado desde hace varios meses, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está el gran dilema de los partidos opositores, donde no van a ser una caja de resonancia de las verdaderas problemáticas sociales que comenta José Manuel. Y creo que esa es desde mi punto de vista, es interesante que no perdamos de vista eso, porque si lo perdemos de vista, generamos castillos en el aire, ¿sí? Y castillos donde al final del día no van a tener una construcción. El tema de la Suprema Corte es interesante también como lo plantea José Manuel. Sin embargo, pues así han sido, así como lo dijo de manera contundente, está hecho la Suprema Corte, pues para que cada presidente meta los suyos y que eso le dé oxígeno para que no sean procesados en los siguientes sexenios. Es decir, esa es la dinámica, es decir, al final todos los presidentes meten ahí su mano para tener cierto control. Ya lo vimos, así ha sido y así se está defendiendo hasta García Luna, ¿no? ¿Sí? Entonces, la Suprema Corte no está hecha para que realmente sea independiente al 100%. Siempre hay intereses ahí y que lo hemos visto también con lo que representó el INE, son cuotas partidistas, es decir, al final no son ciudadanos. Y la Suprema Corte nunca se ha dicho que sea ciudadana, ¿sí? A diferencia de un INE o de un INAI, que ahorita voy al INAI, que eso sí se dice y se surgieron porque era una respuesta, era una válvula de escape para que la ciudadanía estuviera representada. Entonces, ¿los congresos no son ciudadanos? ¿No están representados los ciudadanos? No, no están representados los ciudadanos. ¿En el INE están representados los ciudadanos? No, fueron los partidos los que generaron sus cuotas partidistas. Y en el INAI, exactamente lo mismo. Y ahora tenemos un INAI que está completamente ahorita vulnerado, ¿sí? Porque después de varios años no lograron manejar un problema que tenían mayor y no supieron cómo resolverlo desde el origen, ¿no? ¿Sí? Y desde de lo que se generó en el INAI, es lo que se generan en todas las instituciones de gobierno, los excesos, ¿sí? Los excesos que hay, pues en todas las instituciones. No es que solamente el INAI, un personaje pague con la tarjeta corporativa, ¿sí? 3 servicios de table dance y 90 o 90 y tantos servicios que no se puedan justificar, pero sí se pueden justificar si siempre y cuando los devuelva o los pague, porque pagó con la tarjeta corporativa, pero después lo reembolsa y entonces ya se borra el problema. Entonces, o sea, el tema no es un tema menor. Estamos hablando de que es un tema donde cómo se mueven las instituciones, porque vuelvo a repetir, no es ajeno solamente al INAI, ¿sí? Pero lo que hace es que esta institución ciudadana, pues nos está demostrando, ¿sí? Que los usos y costumbres, pues son exactamente igual al de cualquier otra institución. Entonces, esta institución que se defendía o que se defiende, pues empieza a tener o a sufrir una crisis, y una crisis justo cuando se había vuelto en la institución insignia, la institución que deberíamos como de ponerla en la vitrina de que así deberían de hacer las cosas, ¿sí? Y de manera inmediata, ahí sí me parece que Blanca Lilia actuó muy bien, tarde, pero actuó muy bien. No solamente corre a estas personas que estuvieron cuántos años posteriores a este escándalo, ¿no? ¿Sí? Y después, es interesante, no solo renuncia a estas tarjetas corporativas, bueno, ella renuncia a esta tarjeta corporativa, seguramente lo van a secundar todos los demás comisionados, pero es una muestra donde los excesos prevalecen, donde la Suprema Corte y todos sus excesos pues son parecidos al INAI, al INE, pero también son parecidos a lo que sucedió en Gobernación y pareciera que sí, que Adán Augusto también hizo exactamente lo mismo, ¿sí? Y por eso el presidente pareciera que lo está aislando. Bueno, ya no quiero extenderme mucho, nada más voy a entrarle al tema de Puebla rápidamente. A mí me parece que el caso de Puebla es súper significativo, que en muy poco tiempo estamos viendo que el agua regresa a su nivel,
que el nivel de cada personaje se vuelve así de chiquito, de los personajes que participaron, de cada personaje empiezan a ubicarse cada quien en el lado que les corresponde, pero en el tamaño que les corresponde. A mí me parece que poco a poco el coordinador estatal, sin hacer mucho, ¿sí? Que lo está haciendo, pero sin hacer mucho porque los demás no tienen mucho que exigir, mucho que poner en la mesa, pues está, y que sin que hubiera la necesidad inmediata de que agarre el control y el liderazgo, pues pareciera que ya tenemos un vicegobernador o un cogobernador en funciones. Eso es interesantísimo porque cómo funcionaban, ¿sí? Las sucesiones en los contextos anteriores en Puebla. No eran tan adelantados. Y la otra era después del proceso, después de que ya se ganaba formalmente la elección. Y ahora no, ahora estamos viendo que se adelantaron y ya tenemos un cogobernador y un cogobernador aparentemente con un bajo perfil, pero donde todo el mundo ya va a rendirle pleitesía, ¿no? Donde tenemos el viejo régimen, pues que ya se parece al nuevo rey, donde viva el rey, muera el rey. Entonces, aquí ya con quien se pareciera que se deben de hacer los acuerdos, pues es con el que está próximo a llegar. Y así parece esta última semana, este desayuno o comida que fue el sábado, donde se presenta toda la estructura, pues para rendirle los honores y para subordinarse. Y me parece que es interesantísimo, pero no solamente eso, sino todo lo que estamos viendo de manera permanente. Aquí el liderazgo va emergiendo, pero sin necesidad de hacer mucho, porque el nuevo sistema político y las nuevas condiciones en Puebla, pues ahora sí lo permite, ¿no? Sí, porque los espacios, como lo hemos dicho, así como las sociedades líquidas de Bauman, pues también los espacios se llenan, no hay un espacio que quede vacío. Y los espacios se están llenando. Esto, déjame hacerte una interrupción porque creo que puede dar pie a un comentario más amplio. Los espacios se llenan. ¿Por qué se llenan los espacios? Porque no debe haber vacíos en política, no debe haber vacíos, entonces se van llenando. Pero también nos damos cuenta que no hay una renovación de cuadros, ya lo platicábamos en otros programas. No hay cuadros políticos, los partidos políticos no han formado cuadros políticos. Tú ves una fotografía de Lalo Rivera con sus seguidores y son los mismos hace 20 años. Ves a los seguidores de Pepe Chedraui, los empresarios son los mismos hace 20 años. Y te diría yo lo mismo de cualquiera de los actores políticos. Creo que hay un problema de renovación de cuadros porque la sociedad, en términos generales, ha dejado de interesarse por la política, por participar en la política. Y eso, la ciencia política debía de explicárnoslo. Sí, y es interesante, y nada más concluyo, porque seguramente todos traen muchos temas que entrarle Voy a abrir, a la discusión. No concluyas totalmente para que escuche. Yo voy a abrir porque está tocando. Ha de ser el velador que ya llegó. Bueno, abro un poquito el comentario para cuando llegue Jesús Manuel. Un chiste o alguna cosa sí. de eso. Bueno, a mí me parece que también es interesante en este análisis lo que está representando los diversos actores, es decir, que Ignacio Mier se haya reunido a este encuentro que tuvo con el senador Armenta, pero es interesante por qué se da y por qué se tiene que dar desde Puebla y por qué no se da un encuentro desde la Ciudad de México. A mí me parece que eso también es muy significativo, el que desde Puebla se dé, pues es porque así como se habló del bastón de mando, pues este bastón se está dando desde Puebla. Si se hubiera dado desde la Ciudad de México, es o significa que no se le está dando o no se está confiando en el liderazgo del senador Armenta. Y me parece que se lo están dando porque pareciera que sí cumple y que sí llena lo que requiere el nuevo liderazgo de Morena en la Ciudad de México, perdón, en la ciudad en el estado de Puebla. Y no se necesita del centralismo a que quieran controlar o
ayudar a que no se complique la situación en Puebla. Pareciera que la situación en Puebla está controlada, pareciera que la situación en Puebla, el liderazgo que se ha llenado a través del senador Armenta, tiene las posibilidades, tiene las patas para gallo, ¿sí? Entonces, aquí es interesante lo que está pasando en el caso poblano, pero también es interesante analizar lo que está pasando con la oposición, ¿sí? Una oposición que un evento interesante, un evento de mucho simbolismo, el que se vive el sábado pasado, donde el revolucionario institucional arropa formalmente a Lalo Rivera, pero lo arropa, como lo decía Jesús Manuel, con los mismos, ¿no? Esa fotografía en el estadio ahí es interesantísima, como quiénes son los que salen en la fotografía, quiénes salen en primer plano, pero quiénes salen en segundo plano. Ahorita ¿sí? la busco. Y ese escenario ¿Salió es... cuándo? ¿Cuándo salió? Ayer mismo todo el mundo lo sacó. Ajá. ¿Sí? Entonces es interesante esa fotografía, en los que están en primera plana y en segunda plana. Incluso pareciera que Lalo Rivera necesita al primer plano para ser competitivo, pero el segundo plano es el que lo está respaldando. Es decir, en el segundo plano están sus partidarios y en primer plano están todos estos personajes priistas, pues que de alguna manera están sosteniendo una aspiración importante del actual alcalde de Puebla. Ahora, ¿es suficiente para ser competitivo lo que pasó en el estadio Zaragoza? No, la realidad es que no es suficiente, ¿sí? Y no es suficiente cuando la posible desbandada de Morena o la posible desarticulación después de lo que pasó en el proceso de selección del coordinador estatal, no generó rompimiento, no generó lo que se preveía, ¿no? O no fue el candidato más débil o la candidata más débil, sino pareciera que fue el más fuerte, el que reúne y el que llena todos los espacios que desde a nivel federal, desde el centralismo puro, pues pareciera que ahora sí, el bastón de mando sí se le puede dar, sí se le puede delegar, y las negociaciones ya no van a ser allá en la Ciudad de México, van a ser en Puebla. Y eso refería hace un rato Jesús Manuel, donde por qué Nacho y Armenta se reúnen en Puebla, ¿por qué no se reunieron en la Ciudad de México? ¿Y por qué no hay un testigo? ¿Y por qué no hay alguien del centralismo de la Ciudad de México que los obligara a sentarse? Pues porque están dándole la confianza al senador Armenta de que llene los espacios y que desde allí se pueda articular todo el movimiento para Puebla de lo que venga. Y a quien le van a pedir las cuentas, a quien le van a pedir que se logren esos 2 millones de votos para Puebla, porque también hace un rato hablaba el doctor Ignacio de cuántos jóvenes. Pues es decir, en sentido estricto, deberían de ser más de 30 millones, muchos, 35 millones, 36 millones, dice Claudia Sheinbaum, que debe de lograr para poder ganar y arrasar en los congresos, ¿no? A mí me parece que es una cantidad exorbitante, porque no necesariamente los jóvenes van a salir a votar gustosos, ¿no? Si están completamente alejados, el INE lo quieren, pues para entrar al antro, ¿sí? No tiene un valor dentro del esquema de la cultura democrática que vive en nuestro país. Ellos están en otra dimensión, y sí, los que se van a enganchar van a ser aquellos que les generen un mensaje, un discurso, como decías, que pareciera que la esposa del gobernador de Nuevo León, bueno, que también ese es el otro tema interesante, lo que va a pasar en Nuevo León, eso también yo creo que nos da para la próxima semana, pero ahí ya está sacando chispas y centellas quién debe de quedar de interino los 6 meses allá en Nuevo León. Pero bueno, aquí corto para no... A ver, pero espérame, nada más por la foto, no sé si es esta foto a la que te refieres. Una donde el que está sacando la selfie es Riestra. ¿Sí? Ah, Y no, a ver. se ve que está sacando una foto. No es esta. No, esa no. No, una donde están en el estadio.
Ahorita la busco y te la mando. Ok. Comentario, señor Odeda. Sí, nomás para reafirmar lo que decía aquí el doctor Ojeda en cuanto a la importancia y que cuál era su preocupación más grande, que era la seguridad. Me voy de nuevo al presupuesto. El presupuesto de seguridad es exactamente, tuvo un incremento de 1%, o sea, de 104,000 millones de pesos a 105,000 millones de pesos. Y equivale prácticamente a lo que le están aumentando todo el presupuesto de seguridad. Es menos que lo que le están aumentando a la parte de bienestar. O sea, ¿qué es más importante para...? Dicen que en el dinero se ve la importancia del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante para el gobierno? ¿Atender la seguridad o seguir beneficiando con bienestar? Nomás le doy esos dos datos interesantes. En lo del INAI, no hay que olvidar que es el enemigo número uno del presidente. Se volvió el enemigo número uno del presidente. Y qué curioso que ahorita sacan un evento que fue de hace chorros de años. Bueno, ni siquiera fue en este sexenio, fue en el anterior del anterior. Y lo sacan a reducir. Yo pregunto, ¿esas auditorías las están haciendo en otras dependencias? Pues le están haciendo ya una auditoría ¿cómo le llaman? Tiene un nombre especial que le están haciendo esa auditoría al INAI. ¿Y qué ha pasado con los nombramientos de los miembros del INAI? ¿Por qué no defiende que no hay nombramientos del INAI? Viendo que era hace unos meses, era la institución buena que estaba haciendo su trabajo. Simple y sencillamente nomás quería yo decir eso. Y en cuanto a las campañas, me llama mucho la atención que estén llamando, apenas empieza el periodo de precampañas, pero para que haya precampañas tiene que haber candidatos. Y para que haya precampaña tiene que haber dos por lo menos que estén haciendo a ver quién llega. Y hace algunos años el INE echó para atrás precisamente y castigó a algún funcionario, algún candidato que se lanzó solo en precampañas. Y ahorita todo el mundo está yéndose solos en precampañas. ¿Qué dice la ley al respecto? Nomás lo pongo así como interrogación. Es cuánto. Bueno, más acoto dos temas. El primero, el tema del INAI. El tema del INAI es una investigación de periodismo, o sea, no es una auditoría, no es decir, el mismo INAI se metió en el problema. Y estamos hablando de que ellos sabían de la problemática que se tenía y lo quisieron tapar. Entonces, o sea, es un escándalo, es un escándalo, pero complejo porque, vuelvo a repetir, no se trata de defender lo indefendible. A mí me parece que es importante el INAI, pero lo que quiero decir es que no es la pulcritud el INAI, ¿sí? Oye. Y esto lo que ha generado ha evidenciado que también ahí están los excesos, que también está ahí la opacidad. Esta información, a mí me parece que es una investigación buena, seria, tanto que ya renunciaron. Hace 14 años pasó eso, pero seguía trabajando este personaje, o los personajes involucrados seguían trabajando ahí, ¿sí? Y guardaron y clasificaron la información para que no pudieran acceder a la información. Y el tema salió desde dentro sacaron la información, ¿sí? La filtraron, pues porque desde dentro también está el fuego amigo, ¿sí? Entonces, es decir, aquí no estamos hablando de que el gobierno tenga algo contra el INAI, ¿sí? Estamos hablando que el INAI tiene sus propias responsabilidades. Claro. Aquí no hay que echarle la culpa al presidente. No, a ver, hubo un personaje en Puebla hace muchos años, José Manuel lo trató, Roberto Cañedo, el padre. Roberto Cañedo había competido ahí en
las líderes políticas y bueno, le vieron la A cara. presidente municipal. Exactamente. Y entonces un día aceptó ser regidor, creo, alguna cosa, el encargado de algo, dice, ¿cuánto piensa cobrar? Y dijo, 1 peso. Si me pagan 1 peso, yo trabajo. No voy a hacer negocios, no voy a esto, no voy a otro. Y le dice la persona que le propuso, dice, o sea, don Roberto, es que usted es muy honrado. Y le dice don Roberto, dice, mire, muy honrado, muy honrado, muy honrado, no hay nadie. Dice, muy honrado, muy honrado, muy honrado. Y es que la honradez o se tiene o se tiene. Mira, yo te voy a decir una cosa, Jesús Manuel. Y esto, espérame, nada más para aterrizarlo con lo del INAI o la cosa que están diciendo ahorita, pues es que no hay prueba de honradez de que los funcionarios que estén ahí van a hacer mal uso o buen uso de una tarjeta corporativa. Es una canonjía que les dan para darles facilidad a su trabajo, etcétera. Ahora, el burro que lo fue a gastar en un table dance, eso, perdóname, pero no es más que una soberana pendejada. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Nomás voy a decir una cosa porque hablaba de que la perfección, perfecto solamente Dios para los creyentes. Ajá. Es el único perfecto. En la Todos medida los demás en la que somos vas, imperfectos. en la medida que Todos los vas demás somos cambiando, que aceptas el cambio, vas buscando la perfección. Por eso somos seres perfectibles. Por eso, pero perfecto, porque dijo aquel, perfecto, no son perfectos, no, pues claro, perfecto solamente es Dios. Pero lo que es curioso es que saquen precisamente esas cosas ahorita, que es precisamente al que todas sus auditorías habían pasado bien, al que todas sus cuentas habían salido bien, y qué curioso con una investigación que por ahí salió porque alguien sopló un hecho de 2014, le están dando en la cara a una institución que ahorita no ha tenido ninguna observación. Yo creo que vale la pena que Sencillamente, leas permítame, maestro. Porque ahí te va a dar un poco más señales. Yo lo dejé hablar. Oh, ya van a empezar con... Bueno, ok, adelante, pues. A ver. Cambiemos de tema porque aquí no podemos hacer estas cosas. Pero simple y sencillamente es que la defensa actual que existe de Morena es impresionante. ¿Por qué? Porque ya es el ganador. Simple y sencillamente. Veamos también que Morena juega sucio. Claro. Que estas cosas se filtran. Entonces, y las filtraron, ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente hubo una gente. Pero echarle la culpa a la actual presidenta. Oye. Sí, yo creo que eso fue un golpe bajo. Por favor. Fue un golpe bajo mediático, por supuesto. Exactamente. Y hay que ver las cosas como son. Está mal. Está callado, callado. Claudia. Tu micrófono, Claudia. Okay, gracias. O sea, simple y sencillamente es eso. Ahorita es pegarle a quien está haciendo un trabajo desde mi humilde punto de vista. A lo mejor, desde el punto de vista del doctor Ojeda, no está haciendo un buen trabajo. A mí sí. Y es pegarle. ¿Por qué? Porque además ya se va. Creo que hay dos cosas interesantes de los que han dicho. El doctor Ojeda decía que filtraron. Sí, es decir, le filtraron al periodista, no es una investigación en ese sentido, ¿no? Más bien. Sí se hizo la investigación, por eso le decía a José Manuel que leyera. La investigación tiene desde el 2017, 18, está la investigación, pero esta información la clasificaron. Okay. Esta información no podían acceder y hasta la investigación siguió y les negaron la información hasta que les filtraron la información, recuperan nuevamente la investigación. Es decir, no es un tema de ahorita, pues, ¿sí? Y es un tema, sí, y también es interesante, hablé yo maravillas de Blanca Lilia, ¿sí? Dije que qué bien que está asumiendo la responsabilidad, a lo mejor un poco tarde, o a lo mejor no sabía de lo que estaba pasando. Yo creo que no sabía, porque también esa es otra de las cuestiones, ¿no? ¿Cuándo se da esta filtración? Si nosotros vemos los tiempos, Blanca Lilia ha mantenido una postura bastante firme y bastante crítica y bastante exigente en cuanto a la importancia del órgano. Y creo que en ese sentido, pues es
es obvio, es evidente el papel que ella ha jugado para mantener la institución. Y me parece que esto pues resulta interesante, no estamos de acuerdo, pero sin embargo, cuando vemos los tiempos, pues no deja de generar suspicacias, ¿no? Esto no quiere decir que el hecho esté bien o que esté justificando yo el hecho, de ninguna manera. Quiero decir que, ¿por qué en estos momentos, ¿no? Cuando tuvieron tiempo suficiente para poderlo hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tengo los datos nada más sobre lo de los proyectos. El Tren Maya para el presupuesto de 2023 se incrementó 115.5%, ¿sí? Por ejemplo, y la pensión para adultos mayores creció 34.2%. El programa Sembrando Vida se incrementa en 20.1%. La escuela es nuestra, se incrementa en 83.9%. ¿Quiénes van a votar? Los jóvenes. Y la pensión, o por lo menos a esa lo que están apostando. Y la pensión para personas con discapacidad sube 27.1%. Es la variación, el incremento que tienen estos programas para este tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que son elementos que también nos dan cuenta de por dónde va, ¿sí? El plan. Y por último, ciertamente, las aguas se están calmando en Puebla, pero todavía nos falta un tema, ¿no? ¿Quiénes son los afectados con la designación del senador con licencia y quiénes son los que se posicionan con eso? Porque atrás hay actores políticos importantes e interesantes. Gracias. A ver, damos los nombres. No, ya no doy nombres. Oh. Que los deje José Manuel. A ver. Miren, hay un detalle. ¿Quién les merece más Armenta, un comentario más amplio? Lo de Puebla, ¿no? La separación de Pepe Chedraui del PRI y el desmoronamiento del PRI que respalda ahora a Xochitl Rivera. La foto no me la ha mandado Pepe, no estoy esperándola. Pero... Está pensando. ¿Eh? ¿Qué me va a contestar, hombre? Está pensando ¿Qué es qué me esa va a contestar. la que me dijiste, esa foto? ¿Cuál? La que me enseñaste es esa, porque la del estadio no se ve a los panistas. En esa que tú me enseñaste, esa sí se ven los panistas atrás. Ah, caray. Pues ya la perdí. Ay. Pero ese es en Tecamachalco, no es en... Bueno, la del estadio no se ve quiénes están atrás, nada más salen los puros priistas. En la de esta que tú me enseñaste, ahí sí sale en un segundo plano los panistas y en un primer plano los priistas. La voy a poner de nuevo porque creo que Bueno, sí. y en lo que la ponen, se me hace muy interesante, fíjense cómo se fue dando el caso de Puebla, a diferencia de la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México, la encuesta, quien se convierte en coordinadora no es precisamente quien gana la encuesta, por todo lo que hay detrás, ¿no? Y tiene que ver con estructura, tiene que ver con la misma trayectoria dentro del partido. ¿Sí? En ese sentido es lo opuesto a lo que ocurre en Puebla en el ámbito de quién gana la encuesta, ¿no? Y de cómo se ha venido trabajando. A mí me llama la atención cómo se logran, podríamos decir, la operación cicatriz desde la gubernatura. Me parece que se ha hecho un buen trabajo ahí para ir garantizando, ¿sí? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con eso, sí. ¿sí? Se ha hecho un buen trabajo y ese trabajo de ir cerrando también bueno, y con esto termino, ¿no? Pero también el discurso de voy a aceptar lo del Senado, pero no hay ninguna mención al candidato. Y ahí mi duda, y creo que el doctor Oqueda puede tener más datos, es, bueno, ¿y estas estructuras operarán también para el candidato a gobernador? Y ahí la dejo. A ver, ¿esta es la foto, Pepe? Sí, es correcto. ¿Quiénes están? Bueno, está Néstor, está Alex, está Melquiades, y de este lado no sé quiénes son, Nancy, esta no sé quién es, esta tampoco, Silvia Tanús, Blanca,
el de Zacatlán, creo que es este, ¿no? Sí, Márquez. Pepe. Sí. Y luego es el del PRD. El PRD. Y luego. Lázaro, ahí está. ¿Dónde? Ese, donde está no, este. ahí. No el otro, Este. es. Lázaro, levántate y anda. Hasta aquí atrás, en tercera fila, está la Diputada. hija de la Vecchia, Rafa Micalco. Micalco. El presidente municipal de San Andrés Cholula. Esta creo que es Genoveva. Atrás de Xochitl. Claro, Genoveva, sí. Creo esta es Lupita, creo, Riestra, ahí está Riestra. Y a los demás ya ni los conozco. Y más atrás, pues ya no se alcanzan a ver las caras bien, pero. Acá de este lado atrás el del PRD también es, hasta en los audios del aire ha salido. Ah, Sí. bueno, pues ahí los tenéis. Puros nuevos cuadros. Los Dijeras nuevos tú, cuadros los nuevos del cuadros. Frente Amplio. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué más? 2 minutos. Bueno, nada más, un último punto que quisiera agregar, es lo que decías ahorita de la Ciudad de México y lo del Instituto de Acceso a la Información también. En el IBAI en Veracruz se dio un problema muy fuerte porque la presidenta del IBAI hace algún tiempo empezó a manejar los recursos de manera no muy adecuada y el contador se dio cuenta y le estuvo mandando una serie de observaciones para que las viera y no le importaron. Era tan claro el problema que pintaron el Ibai hace unos 3, 4 años, la fachada y todo, del mismo color que pintaron la casa de la presidenta, ¿no? O sea, ni siquiera para cambiar el color de la pintura, o sea, fue impresionante una cantidad de cosas. Y acabaron deteniendo al contralor. Y la verdad es que después está en un proceso y parece que obviamente que no tiene nada que ver. Pero vamos, los problemas del INAI, o sea, para empezar, ¿cómo es posible que el INAI clasifique una información, no? O sea, solo por concepto, ¿no? Entonces, y luego todo lo demás, o sea, no es posible, no me parece que sea correcto. Pero bueno, eso quedaría ahí. Sobre lo de la seguridad, pues sí es cierto, pero tampoco es un problema ya de presupuestos, de cuánto se da una cosa u otra y si se van a valorar la cantidad de presupuestos o no. La gente ya no va a valorar y empezar a ver con quién simpatiza, con quién participa, en función de decir, es que dio 20 centavos más a este, 50 centavos más a este, entonces está más de este lado que del otro, ¿no? Eso la gente que lo analiza, pues sí, efectivamente ve varias cosas, pero no siempre es tan claro. El hecho, por ejemplo, que decía hace rato Claudia, de que si hay una gran cantidad de recursos, por ejemplo, y que evitara la pobreza extrema, pues en todo caso mucha gente puede pensar que eso es algo positivo, ¿no? Precisamente era la gente que había que ayudar. El problema es que se da sin medida a muchas gentes, o sea, hasta dónde, por ejemplo, lo que recibimos los adultos mayores de pensión, de alguna manera es justo, ¿no? O sea, Es injusto, nos deberían de dar el doble. sí, pues, mira, a mí no me cae mal y yo los agradezco mucho, pero sí me doy cuenta que hay gente que lo necesita más. Entonces, a lo Por mejor también podría supuesto, haber un sistema diferente de por distribución. supuesto. Pero no, o sea, yo no dejo de agradecerlo, ¿eh? O sea, me parece que es un detalle A mí interesante. Y además, lo que me creo, espanta es que a las 6 de la mañana ya hay gente haciendo fila en las oficinas del Banco del Banco Bienestar. del Bienestar. no, Eso sí, sí, eso es, o sea, no hay manera de convencer, de explicarle a la gente que no tiene que ir el día que le toca a sacar su dinero, sino que puede ir cualquier día y a cualquier hora, porque alguien les dijo que se lo van a robar, que si no lo cobran en ese momento se los quitan. o Eso porque, verdaderamente es muy perverso, porque va de por medio de la salud de las personas mayores que van a hacer fila desde las 6 de la mañana o porque estaban acostumbrados a que sí funcionaban los cuadros políticos anteriormente. Y anteriormente. efectivamente, Bien, ese es el punto también. muy Entonces, bien, es un reflejo a lo que están manejando, bien. efectivamente. Ahora, se inauguraron 27,000 oficinas del Banco del Bienestar en esta semana. Bien. Entonces, eso va a ser otra cosa interesante. Comentarios finales, por favor, José Manuel. No que nos vemos el próximo
el próximo domingo. Doctora Claudia Ramón. Bueno, pues no cabe duda que hay. Creo que si pongo algo va a entrar de nuevo la discusión de cómo Oh, pues lo dejamos así para ponlo. que sean dos finales. Hay mucho de Puebla, pero y estados, pero también fíjense, un tema que no hemos tocado y que también ha resultado muy mediático es el caso de la CONADE y de el asunto que se destapó con respecto a la presunta pareja de Ana Guevara, ¿no? Que es también un tema que habla de corrupción, los viajes que se han realizado con la tarjeta pues de la dependencia, los viajes particulares al estado de la titular, ¿no? Entonces yo creo que también son temas. Es el viejo estilo del PRI, no ha cambiado nada. Pero eso no es corrupción, Claudia. Ahí CONADE no es corrupción, en otros sí es corrupción. Bien. Sí, que son esas asimetrías, ¿no? Bien. Doctor Ojeda. Sí, yo creo que a veces escuchamos solamente lo que nos interesa escuchar. Cuando hablamos precisamente de lo que está sucediendo en el INAI, lo que me refería es que ahí, y repito casi textualmente lo que dije, de ahí se abre una discusión y le pega de manera directa a la institución pulcra que había en el Estado mexicano, donde era la única institución que estaba como de alguna manera blindada y se abre, pero eso mismo sucedió en la Suprema Corte o está sucediendo y en el INE, y también lo referí que seguramente también Adán Augusto en Gobernación y lo de la CONADE que no sabía. Eso fue lo que dije, pero comúnmente nos quedamos en lo que nuestros oídos quieren escuchar. Pero el siguiente tema es interesante, que los que conocen o los que saben del manejo de las tarjetas corporativas, pues podemos entender y dimensionar lo que representa. Además, está abriendo en el INAI un uso y costumbre que puede llevar hasta un tema de lavado de dinero, ¿sí? Porque puedes pagar con eso todo y el Hacienda ni siquiera te va o no te supervisa, pues porque está supervisando a la empresa. Y si la empresa es el INAI, pues qué seguimiento va a haber de recursos. Entonces es interesante lo que se abre y que si eso funciona en el INAI, seguramente pasa en el resto de las instituciones, porque los usos y costumbres no son solamente de una institución, sino se van para mal, se van copiando todos los esquemas y eso está terrible, pues eso me parece que la investigación también lleva a esa discusión y por eso lo pongo en la agenda para siguientes temas. Pues como siempre, un gusto saludarles. Bueno, pues señores, muchas gracias. Muy amables por sus comentarios. Nos veremos la próxima semana. Primero Dios. ¿Les parece? Así sea. Hasta la próxima semana. Bueno, un abrazo. Gracias. Buen día. Buen día. Después de una semana de vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? De gira de trabajo con el padre Merino, asesorando ahí a los grupos sociales, no de socialité, sino de temas sociales en sus jornadas de acercamiento al mundo real. se fue el padre, me dijo, ¿a dónde se fue? ¿A Los Cabos? Hubo una reunión de los... ¿Perdón? Que se está A ver, cortando se está la pasando. señal, pero un problema acá con la red de los enemigos de la iglesia están actuando. A ver, hábleme. A ver, ya ahorita sí, ya vamos Parece bien. que ya, parece que ya sí. A ver. Bueno, entonces, mejor adelante. iniciamos, Entonces, ¿no? que ¿dónde se fue? O sea, la reunión fue de los obispos de América Latina, que en realidad fueron obispos de Sudamérica, con la UNIAPAC América Latina, que eso sí fue de toda América Latina. UNIAPAC es la Unión Internacional de Católicos Directivos de Empresa. O sea, lo que aquí en México se llama UCEP.
Unión Social de Empresarios Mexicanos. Ahora, todo esto, ¿con qué fin fue? O sea, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, ya había dicho, el trabajo es la clave de la cuestión social. Y eso es cierto. Es decir, si hay satisfactores, si hay bienes y servicios, está todo tranquilo. Si no hay satisfactores, no hay bienes, no hay servicios o no hay con qué adquirirlo, entonces pues está el problema. Ahora, aquí es donde vamos viendo, ¿y quién crea los bienes y servicios? ¿Quién crea la posibilidad de adquisición de bienes y servicios? El trabajo. Entonces, el trabajo es la clave de la cuestión social, ya lo había dicho el Papa Juan Pablo II. Pues bien, entonces, la reunión fue empresarios de toda América Latina, se reunieron para poder pensar y cómo hacer más humano, más cristiano, más fraternal, más próspero, con alta productividad, pero con todo el respeto a la persona. Y entonces se ve la encomienda que el empresario tiene de todos los que colaboran con él, la encomienda que tiene del cuidado de la casa común, como le llama el Papa Francisco, la encomienda que el empresario tiene ante las opciones sociales, económicas y políticas de cada país. Y entonces todo esto fue en un diálogo, fue simposio. Y entonces este simposio de Selam Uniapac se realizó allá en la ciudad de Brasilia, capital del Brasil. Pues bien, ahora, pero ¿qué se dijo? ¿Qué sale de todo esto? O sea, salieron muchísimas ideas, sobre todo por la forma de trabajo en que se nos indujo a todos, que fue una forma de trabajo sinodal. ¿Qué es eso de sínodo? Ahora se habla mucho del sínodo y pasó el sínodo en el Vaticano y se sigue haciendo el sínodo en todo el mundo, sino caminar juntos. De eso se trata. Vamos a caminar juntos. Que el empresario junto con sus niveles intermedios y junto con los niveles de trabajadores en las formas más sencillas, pero todos unidos en una sola empresa. Y entonces se forma un solo cuerpo, todos los que trabajan en una unión para la producción de determinado bien o servicio. Pues bien, ahora todo esto es escucharse y entonces estar a la escucha, no nada más oír, escuchar. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te dicen las circunstancias? O sea, por ejemplo, ahorita vemos y lo estamos sintiendo y se acaba de sentir muy fuerte con Otis. O sea, ¿qué es lo que estamos provocando con este cambio climático que alebresta tanto el movimiento de vientos que en el mar se convierten en huracanes, como acaba de pegar con nuestros hermanos de la región de Guerrero? Porque no solamente es Acapulco, se habla mucho de Acapulco, porque acuérdate de Acapulco y todo, pero es el estado de Guerrero y sobre todo ya a unas calles de la costera ya empieza miseria muy grande, seamos conscientes. Y entonces, ¿qué estamos haciendo por estos? Bueno, entonces tenemos el cuidado del medio ambiente, pero también dentro de la empresa, vienen de la empresa para afuera, es cuidado del medio ambiente y calidad de producto que ofrece a la sociedad. Entonces, ¿cómo estar vigilantes? Es que tengo muy buenos productos, pero los puedes tener mejores.
Entonces, siempre estar buscando servir mejor, de tal manera que el que adquiere los bienes o los servicios que estoy produciendo quede cada vez más satisfecho. Ahora, eso es hacia afuera, cuidando el medio ambiente geofísico y cuidando la calidad de productos con calidad de precio a los demás. Es un negocio, pero que sea justo y decente. Ahora, y para dentro de la empresa, ¿cómo se va a lograr hasta mejor productividad? Que el trabajador en todos sus niveles, porque el que está manejando y coordinando todo es un trabajador, que a lo mejor al mismo tiempo es dueño de las instalaciones, bueno, pero aquí no está como dueño, aquí está como trabajador y está produciendo un servicio. Bueno, y los niveles intermedios están produciendo un servicio, están trabajando. Y los que mueven máquinas y los que, hasta el que mueve la basura, el barrendero. Ahora, que todos son seres humanos. Entonces, darnos cuenta, todos tienen sus sentimientos, todos tienen su vida emotiva, todos tienen sus necesidades familiares, tanto necesidades económicas para las cuales trabajan, como sus necesidades psicológicas y espirituales. Entonces, ¿cómo se va viendo a la persona? Y entonces poner a la persona con todo lo que significa una persona humana, no un robotito que está en la máquina y que cumpliendo sus horas se le da su salario y no tengo que ver nada contigo, ni tú ni tienes que ver nada conmigo. No, eso no es. Son seres humanos que por lo tanto están involucrados y están dando su vida. El empresario da su vida por todos sus trabajadores y todos sus trabajadores dan su vida por la empresa. O sea, vamos aprovechando nuestra vida, cada quien en nuestro lugar, para producir bienes y servicios y resolver necesidades, pero siempre con esta idea. En el centro está la persona humana. Entonces, como persona humana, y si esto lo vemos más allá del campo económico y nos metemos en el campo político, no me refiero aquí a los que administran la cosa pública, esos muchas veces ni son políticos, son administradores de la cosa pública. No, el campo político es el campo del bienestar de la polis. El buen político es el que trabaja por el bienestar de su comunidad, de su polis. Es el político. Y entonces, si alguien jamás se mete en ningún grupo, ni nada, pero trabaja barriendo perfectamente, está haciendo un gran acto político, porque está haciendo que esté limpio el ambiente donde se mueve la comunidad, la polis. Y entonces, que nosotros veamos, ¿y cuál es la repercusión política teniendo a la persona como centro? Y aquí es donde vemos que hagamos que todo ser humano tenga su satisfacción humana en todos los campos de su realización. Desde lo más externo, o sea, en lo material, tiene una casa que verdaderamente se pueda decir es un hogar humano. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos muchas cosas, porque no es lo mismo y es más fácil tener una casa o construir una casa que construir un hogar. Y el ser humano necesita hogar. Entonces, ¿cómo desde el mundo de la empresa se va a buscar que cada uno de sus trabajadores tenga casa y sobre todo tenga hogar? Y entonces viene la repercusión del espíritu con que sale de la empresa para ir a su hogar y entonces se constituye en familia. Y la familia como el centro energético de la psicología humana, tanto en los niños, en la energía de su crecimiento,
como en los adultos, para poder tener ánimo, ánima, espíritu, fuerza en su realización laboral. Todo esto nos va llevando a que entonces el trabajo no solamente no estorbe a la familia, sino que a partir del trabajo y del espíritu del trabajo y de la animación en el mundo laboral, se llegue a la familia con mucho cariño, con mucho amor, llevando su salario que le costó tanto trabajo conseguir, pero llevando también su espíritu, porque en la empresa se propició a que fuera un espíritu de solidaridad, de fraternidad. Y entonces aquí vamos viendo todo el surplus que la fe nos va dando. O sea, porque todo eso está inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Y entonces, por eso se hizo la reunión obispos empresarios, o sea, para que los obispos nos dieran toda la animación, la coordinación, la difusión de la doctrina que en materia social tenemos que se saca del Evangelio. Y entonces, aquí esta fraternidad que se va llevando en la empresa y que hace que la empresa esté felices tratándose bien. O sea, ahora se llaman sindicatos, antes se llamaban, el nombre es lo mismo. Son conjunto de personas que están en una misma profesión y que por lo tanto están fraternalmente unidos buscando su éxito laboral y por lo tanto su ganancia sana y legítima. Pues bien, ahora todo esto es un testimonio de todos los días. Y entonces aquí es donde debemos ser testigos de nuestra fe. Yo tengo fe en mi país, pero tengo fe en mi país para que prospere. ¿Y cómo va a prosperar? Con trabajo, con fraternidad, por lo tanto con unidad y por lo tanto con alta productividad. Pues bien, ahora todo esto se va logrando, que nosotros sepamos estar unidos. No es el dicho ese que el pueblo unido jamás... No, no estamos contra nadie, ni vamos a vencer a nadie. Vamos a vencer, a derrotar las circunstancias para que las circunstancias sean beneficiosas para todos. Ahí está la gran diferencia. Que nosotros hagamos que las circunstancias climáticas sean beneficiosas para todos y por lo tanto voy a cuidar la naturaleza para que no exista un cambio climático que ponga en peligro la salud y el bienestar del ser humano. ¿Cómo voy a lograr la satisfacción en la producción de determinadas cosas para que todo mundo tenga accesibilidad a las cosas, a los bienes, porque se ponen en precios justos y que tenga una accesibilidad satisfactoria porque se tenga de la primera y mejor calidad? O sea, que nosotros sepamos siempre ser constructores de calidad, porque el ser humano no es conformista. El ser humano busca siempre estar mejor. Es el ser humano que tiene ilusiones. El apocado, el mediocre, el importapoquista, pues para que lo pisen. Pero como ser humano le falta mucho. Y tendremos entonces que ayudarnos mucho unos a otros para que los que se sienten decaídos, para que los que se sienten bajos, para que los que se sienten que no valen, que se den cuenta de su valor. Son seres humanos inteligentes y libres y por lo tanto responsables. Y son hijos de Dios, porque aquí vemos otro surplus de la doctrina social de la Iglesia que deducimos de la fe, del Evangelio. O sea, en el campo del trabajo, en cada una de las empresas, ya les dije, no son robotitos, son seres humanos, pero algo mucho más grande, son hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, con diferentes puestos de trabajo,
Por lo tanto, cada quien tiene diferente aplicación dentro del proceso productivo. Yo colaboro con esto, yo colaboro con esto. Cada quien, a diferencia de cada una de las colaboraciones, viene la diferencia de ganancias. O sea, tú colaboraste en algo más importante, mejor, tienes tal ganancia. Entonces, tú solamente hiciste esto, pues tienes tal ganancia. Y entonces viene la distribución diferente de ganancias ante la colaboración diferente de aportaciones, pero todos en una unidad. La unidad es la dignidad. Es tan digno el más sencillo de los trabajadores como el más encumbrado de los dirigentes. Así, la dignidad es exactamente la misma. Todos son seres humanos, todos son hijos de Dios. Ahora, todo esto para poder rehacer toda una comunicación de espíritu. Y entonces viene este contagio de espíritu, de ánimo, de ánima. Eso es el espíritu. Y entonces subir el ánimo y que todos vayamos con un ánimo alto para hacer las cosas y hacerlas bien, hacer las cosas y hacerlas felices, hacer las cosas y hacerlas satisfactorias. Y todo esto entonces nos va permitiendo hacer una sociedad mucho mejor. O sea, que la sociedad tenga todos los satisfactores, por lo tanto resuelva todas sus necesidades, necesidades materiales, necesidades biológicas, como el comer, el vestirse, etcétera, con todas sus ramas. Viene la rama de la gastronomía, viene la rama de industrias del tejido, la confección de ropas, etcétera. Todo eso es para satisfacer la necesidad del cuerpo biológica. Pero también viene la necesidad intelectual. O sea, cómo vamos cada vez a conocer mejor este mundo que Dios nos ha hecho con tanto amor, para que conociéndolo lo podamos manejar mejor, porque fue el primer mandamiento en el libro del Génesis. Crezcan, multiplíquense, dominen la tierra. Y el crecimiento no se refiere a estatura, se refiere a como seres humanos, sean mejores seres humanos, crezcan como seres humanos, multiplíquense. No significa que tengan un montón de chilpayates, algunos lo han hecho demasiado bien. No, lo que se trata es multiplicar, haz esto y haz esto y haz esto. Este señor, ¿cómo se multiplica? Hace muchas cosas, sí. Entonces, multipliquen y dominen la tierra. Y entonces se trata de dominar las circunstancias, no dominar a los otros, sino dominar las circunstancias en este clima de fraternidad, donde todos vayamos apoyándonos unos a otros, dominando las realidades de la historia, los retos que la historia nos pone, en unidad, en solidaridad, en fraternidad y en mucho amor, para que de esta forma todos, apoyándonos unos a otros, podamos ir así llevando toda una cátedra de valores. O sea, vayamos enseñándonos unos a otros los valores, vayamos entusiasmándonos unos a otros con valores, y así que nosotros, valiendo cada vez más, no que nos valga, tengan mucho cuidado, no, que nosotros nos llenemos de valor, que llenemos de valor al otro, aunque sea una persona muy sencilla. Más aún, Jesús, ¿cuánto valía? ¿Cuánto vale? Es Dios. Y que allá en el pueblito de Nazaret era una persona muy sencilla, para enseñarnos que lo exterior a veces no coincide con el interior. Ese interiormente era Dios hecho hombre. Exteriormente una persona muy humilde. Así también, que sepamos ver a través de la humildad de nuestros hermanos la gran dignidad que tienen hijos de Dios, y los tratemos como nuestros hermanos
porque nosotros también somos hijos de Dios. Y entonces, con unidad, con fraternidad, con solidaridad, con amor, que le echemos muchas ganas y seguiremos platicando de esto, si Dios nos permite y ustedes nos escuchan. ¡Feliz día! Muy interesante, padre Merino, y bueno, cada vez que sale usted de viaje, que trae usted experiencias nuevas, regresa usted con ánimo de contagiarlas, lo cual le agradecemos mucho. Los que no pudimos ir a Brasilia, pues tenemos chance de empaparnos algo de lo que usted vio. Pues sí, fue verdaderamente muy rico, y sobre todo el ambiente de todos, verdaderamente, lo que ahorita les platiqué, así entre todos, que unos días antes ni siquiera nos conocíamos, y acabamos amiguísimos. Me acuerdo, yo estaba ahí echando relajo con un padrecito, que después me di cuenta que era obispo, y me di cuenta que es el secretario general del CELAM. Un obispo peruano sencillísimo, tratable, es de la orden de los agustinos, que por cierto ¿Cómo me ven a pidió México? ¿Cómo ven a México en estos grupos? ¿Qué se dice de México? ¿Qué se dice ay, ay, de nuestros candidatos, del escenario que se avecina? saben que yo creo que la mejor forma de una crítica es no hablar de ello. No se habló. Y eso a mí me dolió, porque dije, híjoles, no hay que decir al mundo. Como no se habló de Brasil, como no se habló de Argentina en la línea política. O sea, en América Latina estamos sufriendo una decadencia tan grande en el mundo político, o sea, en el trabajo por la polis, en el bienestar de todos. Lo vimos ahorita con todos los damnificados, y lo estamos siguiendo viendo con todos los damnificados de Guerrero, con un importapoquismo en atenderlos. Por eso mejor de esos ni se habla. No se cuenta con ellos, no cuentan con nosotros. Está bien. Interesante. Pues padre Hay Merino, mucho que pensar ahí. bienvenido y pues ya espero que no salga usted de viaje, porque ahorita vienen las fechas importantes para usted. Se acerca el 12 de diciembre. Sí, ahorita entramos en estación alta local, así que ahorita no hay salidas para nada. Sí, qué bueno, porque ya se le extrañó la semana pasada. No, le agradezco mucho, y yo también, desde ahí estaba yo pensando, híjole, si pudiera conectarme, pero pues no. Sí, se podía, pero lo que pasa es que pues, como andaba usted echando relajo con el obispo, pues no se pudo. Esa fue la realidad. Pero bueno, le mando un abrazo, le deseo que le Muchas vaya bien. gracias igualmente, Veremos la próxima semana, primero Dios. y que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias, padre. Un fuerte abrazo. Gracias. Los periodistas.